compartir el mensaje del día de hoy. Gracias. Hermano. Vamos a tomar asiento, vamos a acomodarnos. Después de tener un momento hermoso de alabanza y adoración, ¿verdad? Es necesario pasar a su palabra. Así como le adoramos, también hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, pues me presento, hermanos. Algunos ya me conocen, ¿verdad? De la semana pasada. Mi nombre es Luis Alejandro Hernández Ginés. Pues estamos de verdad contentos, gozosos que el Señor nos esté dando la oportunidad pues, de poder compartir aquí, en Vista Hermosa. Un lugar hermoso, de verdad. Nosotros nos encantó. Pensamos, si Dios lo permite, pues venimos para acá. Primeramente, ¿verdad? Se respira aire puro. No hay smog. Tehuacán está tremendo. Pero es un lugar hermoso y gloria al Señor. Y estamos gozosos de todos ustedes por la vida de cada uno de ustedes. Que se da el tiempo, ¿verdad? Sabemos que es necesario apartar un tiempo para venir a adorar a Dios, a alabarle. Amén, gloria a Dios. Y a ser alimentados por su palabra, sobre todo, ¿verdad? Así es que pues es la primera vez que estamos acá y esperamos que sea la primera de muchas. Hasta donde el Señor nos permita. Amén. Extender el reino, ¿verdad? Predicar al que aún no conoce a Cristo, que venga a los pies del Señor. Y que aquel que no ha escuchado el mensaje sepa que en Cristo hay salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Pues vamos a dar paso a la predicación del día de hoy. Pero sin antes, ¿qué te parece si, así como estás, cierra tus ojos un momento, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta reunión. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento que nos da la oportunidad, Señor, de compartir aquí, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que esto solamente tú lo puedes hacer, Padre. Señor, esta mañana, Señor, ponemos en tus manos esta reunión, Señor. Que tú seas quien tome control. Que tú seas quien nos hable, Señor, no nosotros. No nosotros, sino tú, Señor. Que nos uses, Padre, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, el Evangelio pueda ser anunciado, y aquel que aún no te conoce, venga a tus pies, Padre. Gracias, Señor. Ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos que está aquí, Señor. Los que se han dado el tiempo, Señor, para reunirse, Señor. Sé tú con ellos. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra. Y si algo nos ocupa o nos preocupa, lo dejamos allá afuera. Para poder sintonizarnos contigo el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos. Nos gozamos, Señor, de estar con ellos, Padre. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy interesante. Un tema, quizás les suene un poco extraño el título. Pero el tema es la soledad de Dios. Vamos a conocer más a nuestro Dios, ¿verdad? Es importante conocer a Dios. Muchas veces cuando decimos yo tengo un amigo, ¿no? O una amistad, y sabes que puedes decir que es tu amigo porque conoces características de esa persona, ¿no? Sabes que quizás le gusta el café, quizás le gusta una soda, ¿no? En vez de un café. O quizás le gusta el frío y no le gusta el calor, no sé. Pues porque sabemos características de esa persona, ¿no? Y decimos, esa persona es mi amiga o mi amigo. En este caso, hermanos, si nosotros decimos conocer a Dios, es importante conocerle, ¿no? Es importante conocer de su carácter, conocer sus atributos, ¿verdad?
Por ejemplo, sabemos que Dios es amor, ¿no es así? Amén. Dios es amor. Pero también la palabra dice que Dios es justo. ¿Sí? Que Dios es misericordioso. También la palabra dice que está la ira de Dios. Así es. Son características, ¿verdad? De Dios, atributos que el Señor tiene. Y en esta serie que vamos a empezar el día de hoy, hermanos, la serie se llama Los atributos de Dios. ¿Sí? Conociendo más a Dios. Y el día de hoy vamos a ver el tema la soledad de Dios. Hermanos, algo que debemos tomar en cuenta es que el desconocimiento de Dios siempre nos va a llevar a adorar cualquier cosa que no sea Dios, ¿no es así? Cuando el ser humano ignora a Dios, cuando el ser humano no conoce a Dios, ¿qué pasa? Que acaba adorando cualquier cosa, ¿no es así? ¿O acaso no vemos allá afuera nuestros vecinos, nuestros parientes que no conocen a Dios, adoran cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. Y de ahí venimos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces adorábamos algo que estaba por ahí, ¿no? Era de yeso, ¿no? De madera. Pero porque no conocíamos a Dios. Amén. Sin embargo, el día de hoy hay mucha gente así todavía, ¿verdad? Que sigue dándole a esto su lugar, ¿no? Su adoración, pero porque no conocen a Dios, porque si lo conocieran dejarían y levantarían las manos como hace un momento lo hicimos nosotros y decirle gloria al Señor, tú estás en todo lugar, Así es. Amén. no necesito tener algo que adorar. Dice la palabra que tú eres omnipresente, estás en todo lugar, Así es. ¿verdad? Así es que el desconocimiento de Dios, hermanos, muchas veces nos lleva a adorar cualquier cosa. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia, Amén. al Dios de ese libro que tienes en tus manos, al Dios verdadero. Hermanos, al tener un desconocimiento de Dios, muchas veces el hombre está actuando de manera contraria a la voluntad de Dios. Y eso era lo que hacíamos, ¿no? No, cuando no éramos cristianos. Y alguien que sí nos predicaba, ¿no? Y decía, mira, a Dios no le agrada que hagas esto. ¿Y qué decíamos? Déjame, Estoy bien. yo sé que estoy bien, ¿no? Esto me lo enseñaron mis antepasados, esto me lo enseñó mi abuela, mi bisabuelo, mi padre, y esto es una tradición, y yo sé que estoy bien ante Dios. Pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Y cuando el Señor nos alcanzó, decimos, Señor, perdóname, Padre, porque ahí andaba yo cargando las cosas, ahí andaba yo adorando. Señor, perdóname. El Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Amén. Así igual el Señor tendrá misericordia de ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicarles a Jesucristo, Amén. ¿verdad? Con amor, con misericordia, ¿verdad? No vamos a llegar porque vamos a salir corriendo, con amor y misericordia, con misericordia, con tacto, ¿verdad? Así es que la pregunta es, hermanos, ¿realmente conocemos a Dios? Esa es una pregunta que cada quien nos la podemos hacer personal. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Sabías que Dios en sus atributos es omnipresente? Por ejemplo, la palabra omnipresente es que Dios está en todo lugar. Amén. No hay nada que lo limita. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Ahorita estamos acá, pero no podemos estar en este mismo momento a unos 2-3 kilómetros. No podemos hacer eso. Dios sí. Dios es omnipresente. A Él no lo limita nada. No lo limita un muro, un techo. Dios está acá, como está del otro lado del mundo en este momento. ¿Sí? ¿Sabías que Dios es omnisciente? Es decir, Dios lo sabe todo. Dios sabe aún lo que estás pensando en tu corazón en este momento. Nosotros muchas veces decimos, yo mejor no hablo para que no sepa. No, Dios ya lo sabe. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Por eso es importante acercarnos a Dios con un corazón correcto, recto.
humillado. Decir, Señor, tú sabes lo que pienso. Perdóname, ¿no? Porque muchas veces nuestros pensamientos no son buenos. Sin embargo, Dios ya lo sabe. Así es que hemos de acercarnos a Él con humildad. Y decirle, Señor, perdona mis pecados, ¿no? Porque aún peco de repente. Aún pienso mal. Aún aún siento coraje en algo, ¿no? Señor, perdóname porque tú sabes lo que estoy sintiendo en mi corazón. La persona que está a mi lado no lo puede saber, ¿no? Pero tú lo sabes todo, Padre. Amén. El Señor es omnisciente. El Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y es que a todos nosotros nos encanta conocer el amor de Dios. Es muy bonito, ¿no? Amén, ¿verdad? Es muy bonito conocer que Dios es amor y nos ama. Pero también es necesario conocer el resto de sus atributos. El resto. La ira de Dios, el enojo de Dios, su misericordia, su justicia. Esos son los atributos de Dios. Entonces, a eso creo que venimos, ¿verdad? A conocer más a Dios. Amén. A conocerlo más. ¿Por qué? Porque en el día que estés en la prueba, hermano, el día que estés en la cama de un hospital, que estés con enfermedad, estés en la cama en tu casa, un problema financiero, no sé, vas a tener seguridad en Dios y vas a decir, yo sé que mi Dios es poderoso. Amén. Y si Él quiere, me levanta. Así es. Y si no me levanta, estoy con Él. Amén. Amén. Hermanos, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Así es. Aún partiendo de este mundo, ganamos. Amén. Porque nos vamos con Él. Amén. Entonces, hermanos, es maravilloso conocer a Dios más y más. Pero para eso es necesario meternos a la Escritura. Amén. Meternos a la palabra. Hemos de amar ese libro que tienes en tus manos. Amarlo. Decir, Señor, aquí está tu palabra. Lo que tú quisiste darnos a conocer está aquí. Muchas veces muchos dicen, yo quiero escuchar a Dios audiblemente. Hermano, lee la Biblia con voz alta y el Señor te va a hablar. Te va a hablar. Amén. Ahí, esa es la palabra de Dios. No es que ese libro contenga la palabra, no es que contenga la palabra, es la palabra de Dios. Amén. Es hermoso, hermanos. El día de hoy hay países del otro lado del mundo, Corea, China, aún por acá, donde la palabra de Dios está prohibida. Te ven con una Biblia en la mano, muchas veces la vida de esa persona corre peligro, ¿no? Amén. Hace años, hermanos, cuando yo anduve por acá, en una ocasión me corretearon con un machete. En un poblado aquí, bueno, Vicente creo. Yo, oiga, le venimos compartiendo. ¿Qué? Nada, buenos días, con permiso. Hermanos, aún hay amenaza. Pero nosotros somos bendecidos porque tenemos la libertad de tenerla en nuestras manos. Tenemos la libertad, hermanos. Y eso es maravilloso. Así es que los atributos comunicables, hermanos, estos atributos que vamos a aprender el día de hoy, se pueden dividir en dos partes. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Espero darme a entender. Los atributos son características de Dios. ¿Sí? Amén. Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego. Esos son los atributos de Dios. Amén. Entonces, esos atributos podemos dividirlos en dos. Atributos comunicables e incomunicables. ¿Cuáles son los comunicables? Los que Dios comparte con nosotros como creación. Por ejemplo, Dios es santo. Y su palabra dice, sed santos porque yo Soy santo. soy santo. Amén. O sea, dice, camina recto. Camina recto. Dice la palabra que Dios es misericordioso. ¿Y qué nos pide? Tratar a los demás con misericordia. Amén. Dios es perdonador. ¿Y qué nos dice? Perdona. Perdona a tu enemigo. Qué fácil es perdonar al amigo. Pero al enemigo nos cuesta, ¿no? Y a veces decimos, Señor, haz caer fuego sobre esa persona. No. El Señor dice, perdona.
perdona. Esos son atributos comunicables. Pero hay atributos incomunicables. Y ese es que Dios es eterno. Solo Dios es eterno, hermanos. Nosotros no somos eternos. Estamos acá y mañana puede que no estemos acá ya. ¿Sí? Otro atributo incomunicable es que Dios es omnipresente. Puede estar en todo lugar. Nosotros no. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Dios es omnisciente. Amén. Yo no puedo saber lo que tú estás pensando ahorita, en este momento en tu mente y en tu corazón. Pero Dios sí, ¿no? No sé si les pasó, recién cuando yo llegué a la iglesia estaba yo sentado. Y cuando era yo nuevo, ¿no? Y estaba yo pensando, al rato va a jugar el América. Saliendo de acá me voy a ir a tal. Y ya volteaba yo y decía, no, pero nadie sabe lo que yo estoy pensando. Pero Dios sí. Dios es omnisciente. Hasta que me hizo entender que si estaba yo aquí, tenía yo que concentrarme en la reunión. Amén. ¿Verdad? Amén. Y entonces ya empecé a entender y dije, no. Al rato, si luego no lo veo, eso es otra cosa. Ahorita estoy acá. Y absorber la palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, ese es un atributo que también solo le pertenece a Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros no somos todos poderosos. No sé quién ha visto películas como Superman, Batman, El Hombre Araña, superhéroes, ¿no? Que andan por ahí salvando al mundo y nunca se mueren, ¿no? Ni un rasguño les pasa. Tratan de ser, pero realmente son seres ficticios, ¿no? Pero aquí el todopoderoso es Dios. Amén. Amén. Gloria a Él Dios. es todopoderoso. No hay nadie que pueda igualarse a Dios. Por eso es un atributo que solo le pertenece a Él. Amén. Gloria a Dios. El ser humano, por más que quiere parecerse a Dios, nunca podrá. Nunca. Por eso es que salen esos personajes. Ahora se han dado cuenta que qué curioso que en esas películas son superhéroes y caen de alturas y bombas y ni un rasguño, ¿no? Y hasta pasan así de galanes, ¿no? Y dicen, yo quiero ser como ese, ¿no? Es una mentira. Es una mentira. Le cae una bomba, ya hubiera muerto esa persona ahí, ¿no? Pero sin embargo las películas son así. Superhéroe. Eso no existe. El único poderoso es Dios. Amén. Gloria a Hermanos, Dios. y ese es el Dios que yo tengo y es el Dios que tú tienes. Y es Él en el que podemos confiar. Así es que es hermoso conocer los atributos de Dios, hermanos. Cuando lo conocemos más y más, nos lleva a adorarle con más intensidad. Y decirle, Señor, no te conocía todavía. Ahora sé que eres todopoderoso. Ahora sé que tú lo sabes todo. Ahora sé que tú estás en todo lugar. Que tú sabes hasta la intención de mi corazón, Señor. Gloria al Señor. Y nuestra adoración es más pura. Es más pura, ¿no? Porque cuando no conocemos a Dios, a veces pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Ah, hoy me enojé con mi papá, hoy me enojé con hoy no le hablo. Y pensamos que Dios, porque se enojó hoy, mañana no me va a hablar, ¿no? No, Dios es fiel. Y dice su palabra que aunque tú seas infiel, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Así es que podemos buscarlo con esa confianza, hermanos. Pero lamentablemente el día de hoy en muchos lugares, este atributo de la soledad de Dios, hermanos, es poco predicada, es poco enseñada. ¿Y saben por qué? Porque para muchos no es tan interesante, no es tan atractivo. Pero hemos de darnos cuenta, hermanos, que nuestro Dios es un Dios autoexistente. ¿Sí? Es un Dios independiente, es decir, Dios está por encima de todo y no necesita de absolutamente nada. Amén. Dios no necesita de nada. Tú y yo sí. Deja de comer una semana y vas a ver cómo te sientes. Ay, ya siento mareos, ¿no? Ya siento que no estoy. El agua, el líquido, el oxígeno. Por ahí hay récords, ¿no? De las personas que aguantan más sin respirar. Que serán 1, 2, 3 minutos. Pero déjalos una hora. Se ponen morados y ya ahí quedaron, ¿no? Tú y yo necesitamos de algo para vivir.
Es muy simple, pero Dios no. Dios es autoexistente, Él no necesita de nada. Sí, hermanos, y es importante conocer este atributo de Dios, porque ahí es donde nos damos cuenta que Dios está por encima de todo. De todo, hermanos. Este atributo de la soledad de Dios, es interesante analizar esta palabra, porque muchas veces cuando hablamos de la soledad de Dios, como que nos lleva a algo negativo, ¿no? Ay, la soledad. Como que me da a entender como que Dios está allá solito, ¿no? Y está como si alguien estuviera en depresión o nadie le quiere hablar. Porque eso es lo que nos da a entender nuestra mente, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de la soledad de Dios, no habla de eso. Habla de que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. En el mismo Génesis, cuando nos vamos a la Biblia, nos muestra que Dios ya existía desde antes de la fundación de todo. Amén. Aún del mismo tiempo, hermanos. Dios ya estaba. ¿Sí? Vamos a la Biblia, ¿qué te parece? Para que no digas que te estoy cuenteando. Vamos a la Biblia, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos allá, Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Cuando lo tengan me puedes decir un amén. Vamos a leer la escritura juntos. Vamos a analizar qué nos dice la palabra. Ojo, estamos yendo al principio de la Biblia, al primer libro, al primer capítulo y al primer versículo. Amén. Génesis 1:1, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Dice así, Génesis 1:1. En el principio creó ¿quién? Dios. Los cielos y la... Tierra. Ahí nos quedamos. Si por un momento analizas este texto, te vas a dar cuenta que la palabra no está tratando de convencernos de que Dios existe. La palabra está dando por hecho de que Dios existe. Amén. ¿Sí? El ateo se la pasa negando a Dios, ¿no? Es que yo soy ateo. Muchos dicen, no creo en Dios. No, mi hermano, arrepiéntete. Y venga la escritura. La escritura no trata de convencerte que Dios existe. Ya lo da por hecho. Amén. Ya lo da por hecho, hermanos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Si analizamos esta porción, nos vamos a dar cuenta que Dios ya existía. Amén. Ya existía. Amén. Todavía no se creaba lo demás y Dios ya estaba. Dios ya estaba, hermanos. Así es que esto nos habla sobre la independencia de Dios. Es más, o sea, Dios no necesita de la tierra, ni del agua, ni de las plantas, ni del oxígeno. Alimento. Nosotros sí, ¿no? Nosotros sí. Nosotros somos mortales. Dios es eterno. Dios es eterno, hermanos. Así es que esto nos habla de la independencia de Dios. Este libro de Génesis, la palabra Génesis viene del original Bereshit, entonces, del hebreo, que significa los orígenes o el inicio de todas las cosas. Por eso se llama Génesis el libro. ¿Sí? Ahí en el Génesis 1:1 Dios nos damos cuenta que está por encima aún del tiempo. ¿Sí? Del tiempo mismo. Es más, no es que Dios vive en la eternidad, porque muchos dicen, es que Dios vive en la eternidad. No, la eternidad vive en Él. Vive en Él. ¿Te das cuenta lo cuán grande es Dios? Que aún la misma eternidad habita en Él. No es que Él habite en la eternidad, no, la eternidad habita en Él. Dios no tiene límites. A veces, no sé si te ha pasado cuando estás en un problema muy grande y dices, ay, de esto nadie me saca. Y a veces te decimos, no creo que ni Dios mismo me saque de este problema. No, hermanos. Si Dios lo quiere, nos saca. Y te levanta. Y si Dios no quiere, ahí te va a dejar, porque te va a decir, quiero que aprendas algo. Pero si Dios bien quiere, te puede levantar. ¿A cuántos no ha levantado de una enfermedad, no? Amén. Oye, Amén, aquel, gloria a Dios. ya pensábamos que ya
Ya le estábamos adornando su cajita. Y mira, ahí anda brincando. Y anda dando lata. Dios es todopoderoso. Amén. A veces el médico, Gloria a Dios. sale el médico y dice, ya no hay nada que hacer. Solamente esperar. ¿Qué vas haciendo cuando recibimos noticias como esas, no? Yo en una ocasión estuve hospitalizado y escuché que el doctor dijo eso de mí. Dijeron, si su cuerpo no acepta la sangre, no hay nada que hacer. Yo lo escuché y cuando lo escuché, ¿saben qué dije? Solamente levanté mis manos y dije, Señor, si es tu voluntad llevarme, me voy contigo. Pero si me permites dejarme, permíteme predicar tu palabra, anunciar el Evangelio. Porque siempre habrá un propósito por el cual Dios te tenga acá. Y si te vas, pues ya era la voluntad de Dios. Aquí el punto es que si no eras hijo de Dios, pues vas a ir a caer en un lugar donde no es agradable, ¿no? Pero si has aceptado a Jesucristo, que Él es tu Salvador, te vas con Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén, hermanos. Así es que cuando entendemos que Dios es autoexistente, es autosuficiente y es independiente, es ahí donde comprendemos que también su voluntad es soberana. Dios es soberano. Amén. Eso es algo que debemos entender, hermanos, porque a veces queremos hacerle a Dios como manita de puerco, ¿no? No sé si aquí conocen esa palabra. Cuando a alguien quieren obligarlo a hacer algo que no quiere y le tuercen la mano, le dicen, a ver, o lo haces o lo haces. Ya, pues está bien, pero deja de lastimarme, ¿no? Así le conocemos. Hazle manita de puerco, o sea, hazle ahí como que tuércele la mano para que haga lo que tú quieres. A veces como cristianos como que queremos hacerle eso a Dios, ¿no? No, Dios, tengo esta situación, sácame de aquí. Y si no me sacas, voy a dejar de seguirte. No, si no me haces esto, ya no voy a ir a la iglesia. ¿O no? A veces actuamos así, ¿no? No, Señor, no me sacaste de ese problema. Ya no levanto las manos. Ya no te voy a adorar. Ya no me siento cristiano. No, hermanos. No, hemos de entender que Dios es soberano. Amén. ¿Sí? Y si Dios te saca del problema, amén, gloria a Dios. Y si Dios permite que estés ahí, es porque algo nos quiere enseñar. Y al final te vas a dar cuenta que vas a ser más bendecido. Amén. Porque Gloria a algo Dios. nos quiere enseñar el Señor. Así es que Dios es soberano, hermanos. En otras palabras, Dios no está bajo el cuestionamiento de nadie. ¿Sí? A veces nos atrevemos a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Oh, Dios. Si yo hubiera hecho algo mejor, o sea, nos queremos poner como que a la misma altura de Dios. No, Dios es incuestionable, hermanos. Dios está por encima de todo. Él no está bajo restricciones, hermanos. Ni tampoco está en necesidad de algo ni de alguien. ¿Sí, hermanos? El que haya decidido crear algo de la nada, como lo leímos en Génesis 1:1, el que Dios haya decidido crear algo de la nada es simplemente por su soberana voluntad. Porque Él así lo quiso. Amén. Gloria a Sí, Dios. hermanos, porque Él así lo quiso. Fue por su mera voluntad. Porque si Él hubiese decidido no haber creado nada, Él ya estaba completo en sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él ya estaba completo. ¿Sí? Así que si Él hubiese decidido no habernos creado, no pasaba nada. Pero Él decidió crearnos. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermanos. ¿Sí? Así es que ahí en Efesios, en el capítulo 1, nos dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, hermanos. Según el designio de su voluntad. No la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios. Amén. Así es que, hermanos, es necesario entender que Dios brilla por sí solo. Eso es algo que también hemos de ir reconociendo. Dios brilla por sí solo. Es decir, hermanos, el que le busquemos o no le busquemos, no le vamos a añadir ni le vamos a quitar brillo a Dios. Dios es Dios.
Sin ti o sin mí, Dios es Dios. Amén. Así es Amén, que gloria a ahí es Dios. donde vamos a entender, hermanos, que somos nosotros los que necesitamos de Él. ¿Verdad? Porque también pasa eso, que a veces como cristianos creemos como que Dios necesita de nosotros, ¿no? Ay, Dios, o porque no me hiciste este milagro o ahora no voy a ir a predicarle el evangelio. A ver cómo le haces, Dios. No lo voy. ¿O no es así? A veces actuamos así. No, ahora no. Ay, Señor, yo creo que nos ve y dice, no, si tú no quieres, levanto otro. Dios lo puede hacer. Si tú no vas, va a levantar a otro. Así es que qué mejor que vayamos nosotros, amén, para recibir esa bendición. Para decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Así es que Amén, gloria a somos Dios. nosotros los que necesitamos de Él, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así es que viene la pregunta, bueno, ¿qué fue entonces lo que motivó a Dios a elegir a un pueblo? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a elegirnos a ti y a mí como hijos de Dios? ¿Qué fue? Déjame decirte que no fue porque fuéramos muy inteligentes. Porque también a veces pensamos así, no, Dios me alcanzó porque yo soy el más inteligente de la familia, ¿no? O porque nos creemos, es que a mí porque yo soy el más bonito, ¿no? No, hermanos, Dios no vio nada bueno en nosotros. Nada bueno. Dice la palabra que lo que Dios veía en nosotros, ¿qué era? Pecado. Pecado. Amén. Romanos 3:26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Dios lo único que veía en nosotros era pecado. Es que Dios no vio nada bueno. Entonces, Señor, ¿por qué me alcanzaste si no viste nada bueno? Por la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por el amor y la gracia de Dios. Es ahí cuando entonces nos acercamos a Él y decimos, Señor, gracias, Padre, porque me alcanzaste sin haberlo merecido, porque yo no tenía nada que ofrecerte, nada, solamente una bola de pecados de mi vida. ¿Cuánto tiempo allá pequé y hacía yo y deshacía? Señor, yo merecía la condenación. La palabra dice que todo el mundo está bajo condenación. Amén. Pero dice la palabra que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es que cuando conocemos más a Dios, entonces nos damos cuenta de eso y nos acercamos a Él con un corazón humillado. ¿Sí? Y hacemos a un lado todo ego, toda soberbia que a veces aún tenemos, ¿no? Y nos humillamos y decimos, Señor, gracias por tu misericordia, porque no merecía la salvación. No sé qué viste en mí. Lo bonito no. Lo inteligente tampoco. Porque yo era uno de ellos. ¿Sí? Yo era uno de ellos. Cuando el Señor me alcanzó, yo me cuestionaba eso. Y dije, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿Sabe qué? No vio nada. Solamente vio una vida de pecado, hermanos. Yo hacía y deshacía. Caí bajo. Caí bajo, hermanos. Hacía cosas que a Dios no le agradaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me alcanzó y me dio vida eterna. Amén, gloria a Hermanos, Dios. y eso ha pasado con cada uno de nosotros. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Nos ha traído de la muerte a vida. Y nos ha dado salvación. Amén, hermanos. Así es que hay muchos motivos por el cual alabar a Dios cada día, ¿no? Que cuando amanece, y aquí, hermanos, ustedes tienen un privilegio muy grande, ¿no? Yo allá en Tehuacán salgo a la ventana y pues veo al vecino, veo a la casa, veo basura, veo coches, smog. Mejor veo para el cielo y digo, gracias Dios por tu creación. Pero aquí, yo a donde quiera que volteo está hermoso. Verde, todo verde. ¿No? Y aire puro, y digo, Señor, veo aquí, se ve el volcán, ¿no? Hace 8 días que llegamos y lo vi, me pareció, y dije, wow, Señor, tú eres grande y poderoso, Dios. Vea tu creación, Padre Santo. El Señor nos regala momentos para admirar y disfrutar de su creación. Y en ese momento levantar las manos y adorarle. Y adorarle, Amén, gloria a ¿verdad? Dios. Y decirle, Señor, gracias porque nos amaste.
Y nos amaste de tal manera que creaste todo esto para que viviéramos en este hogar llamado tierra, ¿no? Así es que, hermanos, hay muchos motivos por el cual darle gracias a Dios. Sin embargo, hermanos, como hace un momento lo comentaba, hemos de acercarnos a Él con un corazón humilde. Un corazón, dice la palabra, contrito y humillado, ¿no? Amén. Humillado ante Él. Porque hay muchos que lamentablemente creen que por saber más que el otro está más cerca de Dios, ¿no? Ah, no, es que yo sé más que aquel, yo estoy más. Piensan que ya sienten que caminan medio metro arriba de la tierra, ¿no? Sienten que van levitando, no, hermanos. O porque visten mejor, ¿no? Por ejemplo. O porque aquel tiene ojos verdes y este no, no, hermanos, no. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales de valiosos. De valiosos ante Dios, hermanos. Así es que Lucas capítulo 17, versículo 10. Acompáñame a la lectura, vamos a leer esta porción. Lucas es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 17, versículo 10. Amén. Amén. Es muy interesante este texto, porque nos ubica en el lugar en el que debemos estar. Dios es tan sabio que nos dejó esta porción de la palabra. Porque el Señor, al crearnos, Él sabía que muchos nos íbamos a enaltecer de repente, ¿no? Y el Señor nos pone los pies sobre la tierra y dice, no, tranquilo, ¿no? Lucas 17, 10. ¿Amén? Amén. Dice la palabra así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿cómo? Siervos inútiles somos, Pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿amén? Aquí a veces nos cuesta decir amén, ¿verdad? Pero el Señor dice, siervos inútiles somos. Ay, hermanos, yo cuando leí esta palabra sentí como un piedrazo, un tabicazo en mi cabeza. ¿Sí? Porque yo estuve en un lugar donde me decían, tú eres líder, tú tienes que ser el más grande sobre todos, tú eres campeón, ¿no? Tú eres más grande. Y yo andaba como pavo real, ¿no? Como guajolote, ¿no? Que es esponja, ¿no? Así no cabía yo. Ahí andaba yo. No me toques porque soy el ungido, ¿no? Hermanos, cuando alguien me dijo, tranquilo, bájale 2 rayitas. Le dije, ¿por qué? Fíjate lo que dice la palabra. Dice, cuando hayáis hecho lo que se te ha ordenado, tú di, siervo inútil eres. Porque lo que debías hacer, hiciste. Cuando me dieron esa palabra, me tumbaron. Y ¿saben qué? Caí de rodillas y dije, Señor, perdóname. Porque mi ego estaba muy arriba. Mi soberbia estaba estallada. Y yo creo que los hermanitos no me decían, pero yo creo que ya les caía gordo, ¿no? Entonces, estos hermanos insoportables, se creen. O sea, pero cuando Dios habló a mi vida y me dijo, tranquilo, que tu corazón sea humilde, que tu corazón sea correcto. Ahí es donde entendí, dije, perdóname Dios, siervo inútil soy. Y eso es lo que somos, hermanos, ante Dios. O sea, no es que Dios nos quiera hacer menos, humillar, no. Lo que Dios quiere hacernos es poner los pies sobre la tierra. Amén. Y decir que todos somos iguales. Dios tanto ama a mi hermano como ama a mi hermana. Amén. ¿Verdad? Y no solo hecho porque alguien tenga o no tenga, o sea más o sea menos, valga más para Dios, no. La palabra nos indica que todos valemos igual. ¿Sí, hermanos? Tuvo un poco fuerte esta palabra, ¿verdad? ¿Es palabra de Dios? Amén. Así es que, hermanos, dice Romanos 7, 24 también. Vamos a leer esta porción. Palabra que el Señor dio al apóstol Pablo. Romanos 7, 24. Amén.
Amén. Sí. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Romanos 7:24. Dice, ¿cómo inicia este texto? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de De muerte? muerte. Palabras del apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Ahora sí que él estaba arriba. Si alguien, ándale, si alguien pudiera medir, diría, no, el apóstol Pablo, quien escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Era un hombre erudito. Era un hombre que sabía varios idiomas. Yo apenas sé hablar español y a veces ni lo hablo bien. El apóstol Pablo sabía varios idiomas. Era un hombre inteligentísimo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Sin embargo, Pablo dice, oh miserable de mí, dice. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Cuando vemos esa porción decimos, Señor, si el apóstol Pablo se pone en esa posición, ¿yo quién soy? ¿Quién soy si me quiero medir con el apóstol Pablo? No, pues, Hermanos. no somos nadie. Sí, Nomás con el apóstol Pablo. exacto. Ahora con nosotros dos, bien. Miren, así es que el apóstol Pablo tenía los pies sobre la tierra. Y no porque fuera un erudito y hablara varios idiomas y escribió las mayores cartas, no se sentía más que los demás. Él decía que todos somos iguales. Sí, hermanos, esto nos lleva a humillarnos ante Dios, ¿no? Es hermosa la palabra de Dios, ¿no? Porque nos ubica en el lugar en el que tenemos que estar. En el que tenemos que estar, hermanos. Así es que si el día de mañana caminas allá afuera, en la calle, vas a un negocio y encuentras a alguien que crees que no merece tu saludo, salúdalo. Ay, ahí viene, mejor me paso del otro lado. No, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿No? Hermanos, tenemos que reconocer que nadie es más ni nadie es menos. Sí, hermanos. La humanidad entera, hermanos, las naciones se rebelan ante Dios, ¿no es así? Lo podemos ver. Pero eso sí quieren ser su propio Dios, ellos, ¿no? Se rebelan ante el Dios Todopoderoso, pero quieren ser su propio Dios. ¿Dónde vemos eso? ¿Acaso no vemos que la humanidad se esfuerza cada día por ser su propio Dios? Por ejemplo, inventando el alimento en el que ya el ser humano no puede envejecer, por ejemplo, ¿no? El ser humano sueña con ser eterno, ¿no? Y dicen, vamos a buscar la solución para no envejecer. Y muy, muy sencillo, salen con sus, las cremas, por ejemplo, ¿no? Antiarrugas, para que no te arrugues pronto. O sea, la intención es que según no envejezcas. Pero por más que se hace, todos vamos a envejecer. Ahora, no está de mal que nos cuidemos un poco, ¿no? Pero siempre estar conscientes que vamos a envejecer. Pero el ser humano, ¿qué trata de hacer? Vivir para siempre, con sus propios esfuerzos, sin buscar a Dios. ¿Sí? Ellos dicen, no quiero nada del Dios de la Biblia. Nosotros podemos, con nuestra inteligencia, con nuestros estudios, con la ciencia. ¿Acaso no hemos visto por ahí en las noticias que, y si no es que ya lo crearon, esa cápsula, por ejemplo, la cápsula del tiempo, ¿no? Quieren viajar al pasado como al futuro. Quieren hacerlo. Cuando la Biblia dice que eso solamente lo hace Dios, porque Dios es omnipresente. Dios está aquí, como en el pasado, en el futuro. ¿Acaso no vemos Apocalipsis? Dios ya estuvo ahí. Dios llevó a Juan a ver lo que iba a suceder en el Apocalipsis. Como también tomó a Moisés y lo llevó al principio de la creación. Hermanos, ese es Dios. Sin embargo, el ser humano quiere ser Dios. Eso es grave porque reta a Dios cara a cara. Lo reta. ¿Acaso no hemos sabido de que ya están inventando esos aparatos o cápsulas para clonar al ser humano? Para clonarlo. O sea, ya no se necesita del vientre de una mujer y de la cooperación del hombre. Ahora ellos
manipulan los genes y crean a un ser humano. No. Ellos están retando a Dios cara a cara. Eso es grave, ¿no? La humanidad no quiere nada de Dios, pero intentan ser su propio Dios, hermano. ¿Y creen que Dios se quedará con los brazos cruzados? ¿No? Dios es un Dios de amor, pero también es de justicia y de juicio. ¿Sí? Y esas personas que están retando cada día a Dios se van a enfrentar ante Él. Isaías capítulo 40, acompáñame a la lectura. Es parte del Antiguo Testamento, conocido como los profetas mayores. Vamos a este libro, Isaías. Isaías capítulo 40. Está Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, adelante está Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 15 al 18. Amén. Isaías, un libro muy interesante. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Amén. 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 Wow. Que un hermano, les felicito. Isaías 40, 15 al 18. Dice así: He aquí que las naciones le son como ¿qué? La gota. Como la gota, ¿no? Dice, le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer ¿qué? Las islas como polvo. Dice el 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Dice el 17, como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que no es. Dice el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Este texto, hermanos, nos habla del poder de Dios. Dice que ni las islas para él son ¿qué? Polvo. Son polvo, hermanos. Las naciones son como una gota de agua. Él hace desaparecer las islas como polvo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas el poder de Dios? No sé si aquí han sentido esos temblores fuertes. En Tehuacán hace En 2017. 2017 se sintió uno muy duro de casi 8 grados. Fue como en la noche, en la nochecita. Se sintió tremendo, ¿no? No podías caminar. Se te movía completamente el suelo. Caminabas 3 pasos y caías. Aquí no sé cómo lo sé. Pero yo me imagino que aquí se ha sentido tremendo, ¿no? Ver los montes. O no sé, no sé, no me imagino. Pero cuando tú ves eso y lo experimentas y reflexionas un momento, te das cuenta del poder de Dios. Amén. Dios es tan poderoso. Amén, gloria a Dios. Él puede hacer eso y más. Él puede hacer eso y más, hermano. ¿Y saben por qué no lo hace todavía más? Porque tiene misericordia de nosotros. Amén, gloria a ¿Sí? Dios. Y muchas veces permite esas cosas para que la gente venga al arrepentimiento, ¿no? Y ¿a poco no pasa eso? Ahí el ateo, el que no quiere nada de Dios y siente el temblor, ¿a poco no se hinca? Señor, perdón, Señor. Está en adulterio, está en borrachera, está metido en vicios, no quiere nada de Dios. Y en ese momento se arrodilla, ¿no? Perdóname, Diosito, perdón. Y ya pasa el temblor y se les olvida. ¿A poco no? Oye, ¿a poco no te acuerdas que ese día? Sí, pero es que no sé qué me pasó. No. Es que sentiste el poder en un momento. Y te das cuenta que la misericordia de Dios, porque aún nos guarda, ¿no? La palabra relata en el Antiguo Testamento de varias ocasiones donde la tierra se abrió, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando los había sacado de Egipto,
En un momento ellos regresaron a la adoración a los ídolos y dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Te das cuenta qué temblor tuvo que haber pasado tan grande para que la tierra se abriera y ellos fueran tragados vivos? Dice que cayeron. ¿Te imaginas? Dios nos ama, hermanos, es misericordioso. Porque permite que haya estos temblorcitos y ya esto nos asusta, ¿no? Ahora imagínate una situación como esa. Es cuando decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Porque aún siendo cristianos a veces dudamos, ¿no? Aún siendo cristianos a veces decimos, no creo que Dios me saque de este problema. Es tan grande mi problema que no creo que ni Dios pueda. Yo creo que Dios nos observa y diría, no sabes de lo que soy capaz. Así es que cuando conocemos los atributos de Dios, nuestro corazón se humilla ante el Señor, ¿no? Se humilla ante Él. Así es que, hermanos, esta es la soledad de Dios. Es decir, esta es el conocer que Dios es autoexistente. Dios no necesita de nada. Tú y yo, para que este foco esté encendido, ¿de qué necesitamos? De electricidad, ¿no? Para que podamos transmitir esta predicación por internet, para otros medios que necesitamos, internet. Dios no necesita ni de internet, ni de la energía, ni de agua, Dios es autoexistente, hermanos. Y cuando conocemos a este Dios, nos enamoramos más de Él. Nuestro corazón lo admira cada vez más y se humilla cada vez más, ¿no? Y entonces cada día, cuando amanezcas, le vas a dar gracias a Dios. Cuando te asomes en la ventana. Aquí, qué hermoso, se escucha un pajarillo por ahí. Ya estas 2 ocasiones que venimos, escucho por ahí un sonido bien bonito. No sé qué tipo de pajarillo sea, ustedes han de saber. No sé, pero se escucha tan hermoso que digo, wow, me gustaría grabarlo. Porque ahí te das cuenta de cómo Dios nos ama. Un canto tan hermoso. Y Dios creó ese animalito. Y le puso ese canto, ¿no? Y a veces en casa ponemos rock, ¿no? Un sonido que hasta lastima. Sale allí y se escucha los pajarillos en la mañana, ¿no? Como ellos le cantan al Señor. A veces ellos son los que más le cantan y nosotros a veces nos olvidamos, ¿no? Y nos levantamos tan apresurados, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, ahí nos vemos, adiós, y nos despedimos y nos vamos y salimos y no alabamos a Dios un momento, no agradecemos a Dios. Y los pajarillos cantan a las 6 de la mañana, ¿no? A las 5, a las 6, cantan al Señor y decimos, wow, qué hermoso es el Señor, ¿no? Así es que, hermanos, si tú y yo somos hijos de Dios, cada día que amanece debemos reconocer la soberanía de Dios. Debemos reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Así es que Él es el único que tiene, que Él es inmortal, hermano. Él es el que habita en la luz inaccesible, a que ningún hombre le ha visto ni le puede ver, al cual a Él es la gloria y la honra, hermanos. Él es Dios. Así es que Dios solamente se le puede revelar al hombre mediante el Espíritu Santo, ¿no es así? Mediante el Espíritu Santo, hermanos. El ser humano intenta investigar a Dios, ¿no? Intenta saber de Dios usando métodos científicos. Otros intentan hacer una investigación de Dios por medio de su intelecto, de su propio conocimiento, de la filosofía. Pero es necesario entender que Dios es revelado por medio del Espíritu Santo, mediante el estudio de la palabra, ¿no es así? Por eso es interesante leerla y estudiar la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios se revela al hombre mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vas allá afuera y le predicas a alguien, ¿qué le predicas? La palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y quién hace la obra? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Así es que si tu hermano en la sangre, si tu familiar como que no quiere, ponlo en oración. ¿Sí?
Aparta un momento y ora al Señor y dile al Señor, Señor, te pido por la vida de mi hermano, de mi familia, que no quiere llegar a Cristo. Sé tú, Señor, alcánzalo, Padre. Te pido por la salvación de su alma. Pero la obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Así es que no te desesperes. A veces nos desesperamos, ¿no? Ay, es que mi familia no quiere nada de Dios. Ya pasaron 10 años, ya pasaron 15, ya pasaron 3, y no quiere nada de Dios. No te desesperes. Ora al Señor. Ora al Señor. Cada día. No te canses. Ponlo en las manos de Dios. Y Dios lo va a traer. ¿Cómo? El Señor sabe cómo. El Amén. Señor sabe. Así es que sigamos adelante, hermanos. Así es que, como conclusión, hermanos, como conclusión del tema, el propósito de todo cristiano es que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, es que andemos como es digno del Señor. ¿Sí? Como es digno de Él. Y que le conozcamos y vivamos cada día más como Él. Más como Él. Es decir, hermanos, muchas veces como cristianos queremos hablar a veces de manera muy, ¿cómo puede decirse? Con palabras adornadas, ¿no? Pero el cristianismo es simplemente ser más como Él. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el método más, o digo, si podemos llamarle método, o la manera más eficaz de predicarle a alguien? Con nuestro ejemplo. En cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? No sé si les ha tocado por ahí cuando alguien dice de otra persona, oye, es que aquel me vino a hablar de Cristo, pero, ay, mira cómo viven. Todavía se avientan el sartén en su casa, ¿no? Y dicen que son cristianos. Y me vinieron a invitar y ya escuché y ¡paz! Y la cazuela ya voló. No, hermanos. Que nuestra manera de predicarles sea en cómo vivimos. En que ellos puedan ver a Cristo en tu vida como en mi vida. ¿Sí? Que cuando ellos nos vean caminar, puedan ver a Cristo. Puedan ver a Cristo, hermanos. La palabra dice, ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo, pero también dice que ama a tu enemigo, ¿no? Perdónalo. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Ay, no, esos me hacen feo porque soy cristiano. Ya paso y no les hablo. No, y el saludo. No, hermano. Pasemos, ¿qué tal? Buenas tardes. Y quizás no te devuelvan el saludo. Pero siempre mostrar un carácter de Cristo. Amén. Un carácter de Cristo. Y tarde o temprano, nosotros no sabemos cuándo, el Señor los va a alcanzar. Los va a alcanzar. Y es cuando el Señor te va a conceder que quizás ellos se disculpen contigo, ¿no? Y te digan, perdóname porque yo me porté mal contigo. Cuando me invitabas a la iglesia, cuando me hablabas de Cristo, yo me portaba mal contigo y te hice groserías. Quizás te corrí de la casa, te dejé de hablar y tú nunca me dejaste de hablar. Yo a veces te negué un pan y tú venías y me lo ofrecías, a pesar de que yo me portaba mal. Si el Señor quiere, te lo va a conceder, ¿no? Pero hermanos, que Cristo se refleje en nuestras vidas. Ese es el cristianismo. Amén, Ese es el cristianismo, hermanos. Predicar a Cristo con nuestras vidas, con nuestro andar, siendo como Cristo. A Cristo lo rechazaron, un día lo apedrearon, ¿no? Un día querían derribarlo a un acantilado. Lo acusaron falsamente. El pueblo dijo que su sangre sea sobre nuestros hijos. Crucifíquenlo, ¿no? Llévenlo a la cruz. Y cuando Cristo estaba allá en lo alto en la cruz, ¿cuáles fueron unas de sus últimas palabras? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Y dio su vida. Y derramó su sangre. Y las últimas palabras dijo, consumado es. Consumado es.
A esto vine, a dar la vida por ellos. Y la dio. Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Amén. Hermanos, que Cristo se refleje en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y si nos cuesta, porque no somos perfectos, si nos cuesta un área, Señor, ponte en oración. Señor, ayúdame en esta área. Soy muy enojón, Señor, ayúdame en esta área. Todavía soy muy enojón, ¿no? Señor, en esta área todavía me cuesta, ayúdame, Padre. Para que cuando yo salga allá afuera a hacer tratos con los demás, con mi familia, con mis amistades, la gente pueda ver a Cristo en mi vida. Y el día que los invite, pues no tengan como que excusa, ¿no? Hermanos, busquemos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero. Así es que termino con este texto. Acompáñame a la lectura. Terminamos con Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 22. Esta carta de Santiago es conocido como el proverbio del Nuevo Testamento, porque encontramos exhortación, sabiduría para una vida práctica, como cristianos, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra así. Santiago capítulo 1, versículo 22. Además, alguien que lo tenga que me pueda ayudar con la lectura. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Así es. Este es el mejor consejo que podemos recibir de parte de Dios. Dice el Señor, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque si no lo hacemos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Así es que si Dios el día de hoy habló a tu vida, quizás nos exhortó o nos habló en amor, cuando salgamos lo podamos poner en práctica, ¿no? Y no se nos olvide que seamos hacedores y no solo oidores, ¿verdad? Amén. Es algo que debemos practicar en nuestras vidas, hermanos. Que nuestros conocidos y nuestros amigos, así como nuestra familia, vean a Cristo reflejado en nosotros. Recuerda que esa es la mejor manera de dedicar el Evangelio. Claro, también está la otra, ¿no? Ir y compartirles. No dejemos de hacerlo. Pero la primera será que ellos vean a Cristo en ti y en mí. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar para finalizar el tema, hermanos. Ponte de pie por un momento, cierra tus ojos. Vamos a darle gloria al Señor. Señor, gracias te damos, Padre, por este momento, Señor, de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado, Señor. Tú has hablado en nuestras vidas, Padre. Has hablado a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por amor y tu misericordia, palabra de Padre, nos amor, has exhortado, de Padre. misericordia, Ayúdanos, pero también de Señor, que no se nos exhortación. olvide, Padre, que no se aparte Gracias, de nuestra Señor. mente, de nuestro Queremos ser corazón, enseñados por sino ti, que, Señor, podamos guiados hacerlo por ti, como un estilo de vida, Padre. A los que para nos poder enfrentar allá afuera un Señor, mundo en que algunas no áreas, te Padre, de busca, nuestro Señor. carácter, de nuestra vida, Para poder enfrentar un mundo que te familia, Señor, te rechaza. rogamos, Dios, que nos des Y esa poder sabiduría, Señor, ir, para poder ser predicarles el Señor, Evangelio, y que nuestro Señor. ejemplo, Padre, No solamente vaya con nuestras acompañado, palabras, Señor, sino con nuestra vida. de hecho, Señor, y que Gracias, sea Padre, sazonado, por este Padre. momento tan hermoso, Señor. Dios, eres Un tú, momento de Señor. alabanza, de adoración, Glorificándote, Señor, pero también de la tu santo predicación de tu nombre, palabra, Dios eterno. Señor. Digno Gracias, eres tú, Señor, mi porque Dios. sé que has Gracias hablado a por lo nuestras que haces, vidas. Señor.
Gracias, Dios, porque tú Vamos a eres salir de grande aquí y sabio, edificados, Señor Señor. mío, porque hoy aprendimos, Gracias, Señor, Padre. que tú no necesitas Porque de sabemos nadie, que tu presencia está que aquí. nosotros no podemos darte nada. Que tu Espíritu que tú Santo eres sabio nos en ha gran hablado manera, este día, Dios, y Señor. que tú eres inigualable. Gracias, Señor, Que no hay nadie que se compare por a ti, este Señor momento, mío, que solamente te pedimos Dios, por este tú eres lugar, Señor, todopoderoso, por Vista y Hermosa, eres tú, Señor. quien Te hará pedimos en que nosotros, toques el en tu corazón iglesia, de Señor, este en mis pueblo, hermanos, Señor. tu propósito, Que los Señor, convenzas de para el pecado, cual, justicia Padre, y tú nos juicio, has salvado, Señor. Señor mío. Y que nosotros pongas Bendito el eres tú, querer Dios como el eterno. hacer de predicar tu Sí, palabra. Señor, que esto quede grabado en sus Gracias, corazones, Señor, quede sembrado, Señor, porque nos para has todas cuidado las en nuestro semanas, viaje hacia que este lugar, meditemos en Señor. ello, Padre mío, Así y que como también nos pongamos cuidarás manos en a la nuestro obra, regreso a Padre, en las trabajar, áreas de Señor. nuestra vida que tú estás Pero también permitiendo, sabemos que Señor. quedas con nuestros Señor hermanos mío, bendícelos, y que Padre, los de guiarás gran y manera, los cuidarás, que no les Señor. haga falta nada, Son tu Señor. pueblo, Señor. Sabemos, Dios, Son que tú tus tienes hijos, el Señor. cuidado de cada uno de ellos. Han porque creído en nosotros lo ti hemos visto, Dios. como su Salvador, Nosotros, Señor. Señor, lo hemos palpado. Y están aquí Tú has sido porque fiel, saben que es Padre mío. necesario Tú has sido fiel, Señor, con escuchar tu pueblo, palabra con tus y alabarte. escogidos, Señor mío. Tú nos Gracias, estás Señor, por llevando, nuestro Dios hermano, eterno, que es el cabeza de familia de Señor. este hogar, Señor. Pedimos, Señor, Por su su esposa, matrimonio, Señor. que el Por sus alimento hijos, no Señor, falte, Señor, que en te su sirven, mesa, Padre. mío. Que Gracias, tú sigas Señor, porque obrando en el vemos corazón de que estos jóvenes, Señor están mío, aquí, que sigan Señor, apartados, que Padre, son para parte ti, del control que ellos del audio, del santifiquen más su video, vida, Señor mío, del que ellos, control Padre de Santo, la busquen alabanza, sabiduría Señor, en ti, manejando Padre, esos que el aparatos, temor Señor. de su Gracias, corazón Señor, no se porque nos aparte, sentimos Señor, gozosos al que ver tú sus los vidas, guíes, Padre, cómo es por que el la buen rinden a camino, ti, Padre Señor. Santo. Gracias, Te Padre, rogamos por por ellos, nuestros Padre, hermanos gracias. que nos visitan, Señor, Señor, de los que cuales no tú sabemos estás de dónde han huyendo, venido, pero Padre mío. puede ser que sea de Pero eres lejos. tú, Señor, quien los ha llamado. Gracias por sus vidas, Señor, Señor. tú los has escogido, Alcánzalos, Padre. Señor, si aún Los conoces no han creído en ti con tu y si son infinita hijos tuyos, sabiduría, Señor, mío. síguelos Te bendiciendo. pedimos, Señor, por ellos. Sigue Para que poniendo tú en su pongas, corazón Señor, ese amor esa convicción y ese en su celo por corazón, tu Señor palabra. mío, que ellos crezcan en el Que cada conocimiento, domingo, porque Señor, tú no te que equivocas, estemos Señor, aquí, cuando tú podamos llamas a estar alguien. puntual, Señor, te rogamos, para Padre levantar Santo, nuestras manos y para que te adorarte, podamos Señor. adorar, Señor, como el Dios Gracias, que tú Padre, eres, por sus vidas, como ese Señor, Dios vivo, ese Dios por poderoso, todos y cada Señor, uno de los que que estamos podamos acá, darte el Señor. honor, Señor, que tú Gracias por mereces, esta Padre hermosa Santo. congregación, Toma Señor. a mis hermanos, Señor, a los que Gracias por estamos este aquí hermoso reunidos, lugar. sus familias, sus vidas, Gracias, Señor, Padre, sus trabajos, por nuestras sus hermanas hogares, Señor, que el alimento de su vemos vida, cómo Padre ponen mío. ese amor, Señor, Gracias te damos, Señor, por adornan ese corazón con, servicial, Señor. con unos pequeños Gracias, maceteros, Padre con mío. unas hermosas Te flores, Señor, pedimos, Señor, que no haga falta porque nada la en sus intención vidas, es correcta Señor, que tú y guardes es su alabarte y entrada, su glorificarte a salida, ti, Señor, Señor. Padre mío. A ti, Padre Gracias, Santo. Señor. Bendito eres tú, Gracias, Señor, eterno. por este Te pedimos, ministerio. Señor, que si tú así lo quieres, nos permitas Terminamos volver, esta Padre reunión, Santo. Señor, Y, Señor, no pongas sin paz en antes nuestros corazones, decirte porque vamos, gracias. Señor, alimentados de tu palabra, Gracias, Padre Señor. mío. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Porque Señor aún eterno. sin ser merecedores nos Tú ya alcanzaste, Tú Señor. ya nos diste todo con tu Porque aún sin Hijo, ser Señor. merecedores, Tu Hijo Jesús nos murió diste por vida nosotros, eterna. Señor mío. gracias, Padre Santo. Bendito eres tú, Señor. Te alabamos, Alabado Señor, seas por siempre, y te Señor. glorificamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso a su palabra. Amén. Como anuncio, hermanos, no sé cómo si hagamos un pequeño receso.